Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: la sabiduría valora a Cristo. El pasaje de este relato se halla en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Esta historia habla acerca de Salomón. Salomón es hijo de David. A la muerte de su padre asume el gobierno sobre Israel a la edad de 18 años. Hasta ese momento él no tenía la sabiduría divina. Una noche, cuando estaba durmiendo, Dios se le presentó en sus sueños y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Él en su sueño le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Él no había pedido la muerte de aquellos que querían matarlo. Él no pidió riquezas. Él no pidió que su gobierno se perpetuara. Solamente le dijo: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Esto agradó a Dios, esta petición que hizo Salomón. Y Dios le dio la sabiduría que él había pedido. Y le dio mucho más de lo que él había pedido. Le dio riquezas, una buena posición y lo hizo rico a Salomón. Cuando Salomón asume el gobierno sobre Israel, inmediatamente él lo que hace es ofrecer 1000 holocaustos en el monte de Gabaón. Este monte de Gabaón era apreciado por Salomón porque ahí se hallaba el mobiliario del tabernáculo, es decir, ahí se encontraba el lavacro, el altar del sacrificio, el candelabro y otros mobiliarios que habían dentro de ese tabernáculo. Salomón estaba fijando sus ojos en este monte de Gabaón en razón de que se encontraba el mobiliario del templo. Cuando Dios le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras en sus sueños, él inmediatamente le dijo: sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y esto agradó a Dios y le dio sabiduría. Él, cuando se despierta, inmediatamente cambió su forma de ver. Él ya no estaba viendo el monte de Gabaón donde se hallaba el mobiliario del tabernáculo. Él empezó a mirar al monte de Sión. La pregunta es: ¿por qué Salomón cambió su mirada de dirigirse del monte de Gabaón al monte de Sión? ¿Qué es lo que ocurrió en él para que haya un cambio de mirada? Porque hemos mencionado que Salomón, antes de que reciba la sabiduría, él estaba mirando el monte de Gabaón, en razón de que ahí se encontraba el mobiliario del tabernáculo. Y él cambia, después que él recibe la sabiduría, inmediatamente dirige su mirada al monte de Sión. En este monte era especial para Salomón. Ya no lo era Gabaón, ahora lo era el monte de Sión. La pregunta sería: ¿por qué cambió su mirada Salomón? Pasó del monte de Gabaón al monte de Sión. ¿Qué había de especial en este monte de Sión que lo hacía del interés de Salomón? Salomón ya había quitado su mirada de este monte de Gabaón. Ahora su mirada estaba puesta en el monte de Sión. Y nuevamente nos preguntamos por qué él cambió su mirada. ¿Qué hizo posible que Salomón saque su mirada del monte de Gabaón y lo dirija al monte de Sión? Y es que en el monte de Sión se hallaba el arca del pacto. Esta arca del pacto era figura de Cristo. Esta arca del pacto estaba construida con madera y revestido de oro. La madera significaba la humanidad de Cristo y el oro significaba la divinidad. Así como existen figuras en el Antiguo Testamento respecto a la persona de Jesús, porque Jesús mismo lo dijo, estando en el ejercicio de su ministerio, le dijo a los fariseos y religiosos de ese tiempo: escudriñad las Escrituras,
porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Jesús estaba en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús estaba en forma de figuras, de sombras. Así como el maná era el alimento del pueblo de Israel en el desierto, de igual manera Jesús, él dijo, yo soy el pan de vida. Así como el templo de Salomón es figura de Cristo, porque Jesús, ya estando en el pleno ejercicio de su ministerio, él también dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos expresaban su disconformidad con esta afirmación que estaba dando de Jesús. Ellos decían, a nosotros nos ha demorado más de 40 años levantar este templo, y este hombre está diciendo que en 3 días lo va a levantar. Y Jesús estaba hablando acerca de su propio cuerpo, él estaba hablando acerca de sí mismo, porque él es el templo. Estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento el templo era algo físico, y ahora en el Nuevo Pacto Jesús mismo está haciendo mención de que Él es el templo. Y así también encontramos en el Antiguo Testamento respecto a la roca. En el Nuevo Pacto Pablo dice que la roca lo seguía y esa roca era Cristo. Entonces estamos viendo que hay figuras en el Antiguo Testamento que son la representación de Cristo, y en el Nuevo Pacto está hablando ya no de esas figuras o sombras, sino está hablando que Jesús Él es el Cordero de Dios, Él es el templo, Él es el pan de vida, Él es la roca. Estamos hablando de esto respecto a cómo Salomón había cambiado su mirada, y él había dejado de mirar el monte de Gabaón y ahora estaba mirando el monte de Sión. Y el monte de Sión es una representación o figura, pues, de Cristo, que se hallaba en Jerusalén. Cuando él cambia su mirada, recién él empieza a valorar el monte de Sión. ¿Y cómo es que su padre David, cuando esta arca del pacto es dejada por los filisteos y después de esto es llevada a la casa de Obed, y desde el momento que esta arca del pacto entró a la casa de Obed, en ese mismo momento empezó a haber cambios en la casa de Obed? El trigo, todo empezó a multiplicarse. Las ovejas o animales que habían también empezaron a multiplicarse. Los bienes que había en esta casa de Obed empezaron a incrementarse. Y David no se había dado cuenta de la bendición o de lo que significaba esta arca del pacto, que era figura pues de Cristo. Él no estaba viendo el valor que tenía esta arca del pacto. Por eso es que él permite que se quede esta arca del pacto en la casa de Obed. Pero llega a los oídos de David que en la casa de Obed había sido bendecida desde el día que fue colocada el arca del pacto. Empezó a ser bendecida y esta noticia llegó a los oídos de David. Y le dijeron, mira cómo desde el momento que ha llegado el arca del pacto a la casa de Obed, ha empezado a prosperar, ha empezado a ser bendecida esta casa. Hay mucho más bienes, mucho más alimento. Y esto es en razón de que está el arca del pacto en su casa. Y David, al enterarse de esto, dijo, traigan inmediatamente el arca del pacto a Jerusalén. David empezó a valorar recién el arca del pacto. Recién él empezó a ver el valor que tenía esta arca del pacto, que no era sino que esta arca del pacto era figura de Cristo. Hasta ese momento él no se había dado cuenta, pero empezó a mirarlo. Fue así que él manda a traer el arca del pacto a Jerusalén
Y es así como entra el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto ya no estaba en la casa pues de Obed, sino que fue traída a Jerusalén o al monte de Sión. Qué importante para David tener el arca del pacto. Pero parece ser que su hijo Salomón todavía no entendía el valor del arca del pacto. Por eso es que él estaba adorando en el lugar equivocado. Él estaba adorando en el monte de Gabaón, pensando que ahí estaba la presencia de Dios cuando no estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué permitió el cambio de visión? El cambio que manifestó el valor que tenía ahora el monte de Sión fue la sabiduría. Dios, cuando le dio la sabiduría a Salomón, él cambió. Recién empezó él a ver el valor que tenía el arca del pacto. Estamos hablando de que la sabiduría valora a Cristo. Ese es el tema que estamos viendo en este día. El valor que la sabiduría le da a Cristo. El libro de Santiago hace mención de la existencia de dos sabidurías. Una sabiduría que es de lo alto y una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Esas son las expresiones que da esta carta pues de Santiago. En Santiago capítulo 3 versículo 15 al 18. Habla de dos tipos de sabiduría. Una fuente proviene de Dios, de lo alto, y otra fuente es terrenal. Esta sabiduría terrenal lo que nos lleva es siempre a hacer una valoración del hombre, que el hombre sea reconocido. En el libro de Génesis hace mención acerca de la torre de Babel. Cuando los hombres empezaron a construir esta torre de Babel, la motivación que los llevó a la construcción de esta torre fue que ellos decían, vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo y en lo más alto vamos a hacernos de un nombre. Mire que el hombre no estaba diciendo que iban a glorificar a Dios, o Dios iba a ser exaltado. No, ellos estaban viéndose a sí mismos. Ellos estaban pensando poner su nombre en lo más alto de esa torre, que es conocida como la Torre de Babel. Estamos viendo cómo el hombre busca un reconocimiento. Hay mucha gente que busca reconocimiento, que los reconozcan por sus logros, por lo que ellos hacen. Pero eso es una sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal también valora el dinero. ¿Esto qué significa? Que Dios a nosotros nos ha dado muchos recursos, pero el hombre ha hecho de estos recursos su Dios. Dios les ha dado dinero, pero han hecho del dinero su Dios. En la Escritura dice que nadie puede tener dos señores o dos amos, o amará a uno y aborrecerá al otro. Pero no podemos tener dos señores. Hay un solo Señor para el creyente. No hay dos señores. No puede ser Dios y el dinero. No puede ser el dinero más Dios. Pablo escribe en la carta a Timoteo, le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El hombre empieza ya a amar al dinero. Entonces eso enseña pues la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal solamente valora el dinero. A Judas, este hombre, estando 3 años con Jesús, este hombre valoraba el dinero. Tanto así que él asume el oficio de ser tesorero de Jesús. Y como amaba el dinero, él se presentó ante los principales sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y ellos convinieron en darle 30 monedas de plata. Mateo 26, versículo 14 al 15. Vemos cómo este hombre, Judas, valoraba el dinero. Hay otros que valoran la posición personal. Cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, los discípulos disputaban en buscar una posición en el reino de Dios. Y le dijeron a Jesús,
La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús y le dijo, deseo también que uno de mis hijos esté en el lado derecho y el otro de mis hijos esté en el lado izquierdo. Ellos buscaban de alguna manera una posición personal. Eso es lo que busca la sabiduría terrenal. No es una sabiduría que viene pues de Dios. La sabiduría que está buscando el hombre está orientada a valorar un reconocimiento, está orientada a valorar el dinero o a valorar una posición personal. La sabiduría que viene de lo alto, porque dice Santiago, hay una sabiduría que es de lo alto y una sabiduría que es terrenal. La sabiduría que viene de lo alto valora a la persona de Jesús. Hemos ya visto en el caso de Salomón, cuando Dios le da la sabiduría, él recién empieza a valorar el arca del pacto, que es figura de Cristo y que se hallaba en el monte de Sión. Esta sabiduría de lo alto, usted no lo puede recibir por méritos personales, por tu esfuerzo propio. Esta sabiduría que viene de Dios es por gracia, no es por méritos personales. Tú vas a un centro de estudios, te esfuerzas y el profesor te da una nota en razón del trabajo que has tenido en investigar la materia. Pero en las cosas de Dios no se trata de tu esfuerzo. Tú no lo consigues mediante tu esfuerzo. Si te vas a una biblioteca y coges un libro y de ahí el conocimiento que adquieres, eso no te da sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. Es algo divino que Dios nos imparte cuando hemos sido unidos a su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría viene por un acto de una unidad que Dios nos coloca en su Hijo. Y al colocarnos en su Hijo, Dios hace que su Hijo sea nuestra sabiduría. Tú no adquieres esa sabiduría mediante conocimientos. Te puedes ir a una biblioteca y no adquirir sabiduría. Esto es un don de Dios, es algo divino que ha venido exclusivamente de Dios. Por tu esfuerzo no vas a poder conseguir esa sabiduría. Y claro que hay una sabiduría terrenal, pero estamos hablando de la sabiduría de lo alto que habla el libro de Santiago, que es una sabiduría que viene de Dios por un acto de su gracia y también por nuestra unidad, porque hemos sido colocados en el mismo cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las cartas de Pablo empiezan a hacer mención en Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros ya hemos sido colocados en la sabiduría, pero esta sabiduría tiene que fluir, tiene que salir, tiene que manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Dice este texto bíblico que estamos mencionando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿En el conocimiento de quién? De Cristo. En la medida que tú vayas tomando conocimiento de Cristo, en esa misma medida va a ir fluyendo esa sabiduría. Claro, ya está en nosotros, nos ha sido suministrada desde el momento que reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Hemos sido unidos a Cristo y Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría. Dios hace que Cristo sea nuestra sabiduría, porque Cristo es sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, 24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está hablándonos que Jesucristo es la sabiduría. Y a la carta de Colosenses, Pablo también dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
En Jesús está la sabiduría y el conocimiento. Jesús es la sabiduría. Ahora nosotros hemos sido unidos a esa sabiduría. ¿Cómo? Por un acto divino, por un acto de Dios, por un acto soberano de Dios. Es que Él nos ha colocado en el cuerpo mismo de Cristo. Nos ha colocado en la misma sabiduría. Pero esta sabiduría que ya la tenemos necesita ser manifestada. Pero es manifestada en la medida que tengamos conocimiento de Cristo. Eso lo dice Efesios 1:7. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Si no hay un conocimiento de Cristo, impedimos que fluya esa sabiduría de Dios. Cuando tú estás escuchando palabra, estás permitiendo que empiece a fluir esa sabiduría de Dios. Cuanto más conoces a Jesús, vas a tener más revelación y espíritu de sabiduría en tu vida. Eso es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo aquí en la carta de Efesios. Empiezas a conocer más y más, se incrementa más el conocimiento de Cristo, el entendimiento de su obra, porque hay que conocer la obra de Cristo. ¿Qué beneficios ha traído la obra de Cristo para nosotros, la iglesia? Y en la medida que vamos tomando conocimiento de la obra de Cristo, vas a permitir que esa sabiduría fluya. No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. Hay una diferencia, sí, entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es una información que tú tienes respecto a algo. La sabiduría es el móvil que te lleva a transitar hacia eso. El espíritu de sabiduría que está hablando ahí el apóstol Pablo responde al conocimiento previo de la obra de Cristo. Empiezas a tener el conocimiento de la obra de Cristo. La misma sabiduría se convierte en el móvil para que puedas transitar, para que puedas andar en fe, andar en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios. Una cosa es tener al Espíritu Santo dentro de ti. Todos tenemos, todos los creyentes, todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Pero es diferente a permitir que Él, que está en ti, fluya, se manifieste como espíritu de sabiduría. Hay muchos creyentes que pueden tener a Cristo en su corazón. Ya han sido colocados en el cuerpo de Cristo, han sido colocados en la misma sabiduría de Dios, pero no fluye ese espíritu de sabiduría, no fluye en su vida porque no tienen el conocimiento de la obra de Cristo. Es importante que crezcamos en el conocimiento de la obra de Cristo. Como Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice el apóstol Pedro. La sabiduría divina no es algo que el mundo da, ni el mundo puede tener. Esto es un don divino, y ese don divino viene de Él. Dios mismo nos ha dado esa sabiduría. Y esa sabiduría de lo alto operan los hijos de Dios. Están los hijos de Dios transitando en esta, o fluyendo en esta sabiduría. Pero el inconverso no. Él transita en otra sabiduría, la sabiduría terrenal. Santiago dice que es terrenal, animal y diabólica, ¿no? Dios ha hecho que Cristo sea ahora nuestra sabiduría. Salomón miró la sabiduría y fue un hombre que pudo recibir la gracia de esa sabiduría. Recibió poder, recibió riquezas, honra. Hay muchos creyentes que conocen a Dios, pero no valoran la iglesia. Y no valoran la iglesia porque el espíritu de sabiduría no está fluyendo en ellos. Salomón, cuando recibe esa sabiduría, la sabiduría le cambia el valor. Él pensaba que en el monte de Gabaón, ahí estaba la presencia de Dios, cuando no lo estaba. Y cuando él recibe la sabiduría, él cambia su mirada y la dirige hacia el monte de Sión, donde se hallaba el arca del pacto, que es figura de Cristo.
Ahora para el creyente el arca del pacto es la iglesia. El arca del pacto es la palabra de Cristo. El arca del pacto es el evangelio. Si usted desestima uno de ellos, la sabiduría de Dios no está fluyendo en tu vida. El que realmente ha entendido que tiene la sabiduría de Dios en su vida, lo primero que va a correr es a la iglesia. Lo primero que va a valorar es la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Algunos están pensando que es un local de 4 paredes. La iglesia no es un local de 4 paredes. La iglesia es Cristo. No lo es las 4 paredes. No lo es la denominación. No. La iglesia es la misma persona de Cristo. Así como lo es el evangelio. El evangelio también es Jesucristo. Entonces permitamos que esa sabiduría de Dios fluya en nuestra vida en la medida que le demos el valor a la iglesia, el valor a la palabra de Cristo, el valor al evangelio. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por estar en mi vida. Si por primera vez has escuchado este mensaje y has aceptado a Cristo en tu corazón, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente, y en esa obra ya nos ha sido también suministrada la salud. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener. Problemas de salud en los riñones, pulmones, hígado, vesícula, los páncreas, el sistema inmunológico, la artritis, problemas en hemiplegias, paraplegias, broncopulmonares, problemas del corazón. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Cualquiera sea tu problema, la obra de Cristo fue más que suficiente. Si hay problemas emocionales, te declaramos libre de depresión, ansiedad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.